Mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes, que Dios nos pueda bendecir con toda bendición en esta mañana. Manuelito dijo en oración, algunos tendrían que estar en otro lugar o haciendo algunas actividades, pero sin embargo elegimos estar aquí, reunidos en la presencia de nuestro Dios conforme al mandamiento, conforme a la voluntad de Dios, y eso nos hace felices. Eso nos da la dicha, nos da un gozo que no podemos nosotros describir, porque ese gozo nos la puede dar solamente nuestro amado Dios. Bendiciones y felicitaciones por tomar esta decisión, la mejor decisión de nuestra vida, hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a abrir su palabra, pero para abrir su palabra en esta mañana vamos a elevar una oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Inclinamos el rostro con reverencia y vamos a orar. Bendito Señor. En estos solemnes momentos, Señor, donde nuestros pensamientos, donde todo nuestro ser, Señor, se eleva, queremos suplicarte, Padre Santo, que seamos hallados dignos de abrir tu palabra. Que tú puedas dar, Señor, darnos ideas, pensamientos, Señor, que podamos conectarnos con el cielo, querido Dios, que a través de tu palabra podamos contemplarte a ti, mi Señor. Y este mensaje no tan solo sea, Señor, escuchado, oído, sea, Señor, puesto en práctica para el crecimiento de tu iglesia, para honra y gloria de tu nombre. Una vez más suplicamos la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como lo habíamos leído en el texto inicial, vamos a abrir su palabra, vamos al libro de Amós. Al libro de Amós en el Antiguo Testamento se encuentra en uno de los profetas menores, casi en los últimos libros del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Amós. En mi Biblia lo tengo en la página 886, capítulo 9, versículo 9. Dice su palabra: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito a la tierra. Miren que el profeta Amós tuvo que profetizar en los últimos días del pueblo. En los últimos años, ya cuando la apostasía estaba bastante avanzada dentro del pueblo de Dios. Pero Dios, a través de su mensajero, advierte en aquel tiempo a su pueblo de Israel, que Israel, ese pueblo, iba a ser zarandeado. Iba a ser zarandeado, y a través del zarandeo sería escogido el trigo de la basura. El grano sería escogido de la basura, se apartarían. Y a través de ese doloroso acto, ¿no? De ese proceso que no era nada agradable el zarandeo, porque creo que todos sabemos, ¿no? cómo era el proceso, cómo es el proceso del zarandeo, porque de pronto en los pueblos todavía, en las partes rurales, todavía se procede, ¿no? Con el zarandeo. Es un aparatito que se lo llama o sedaz o un arnero, donde colocamos los granos, y ya sea trigo, cebada. Entonces, a través del movimiento ese que dentro del artefacto es un movimiento fuerte, ¿no? Es un remolino para que se pueda seguir separando el grano de la basura. Este es un acto simbólico del cual el Señor, mediante el cual el Señor procederá, ¿no? A escoger el trigo, a escoger el grano de la basura. Esa fue la advertencia que Dios hizo a través de su mensajero Amós para el pueblo de Israel. Y así como Dios envió este mensaje a través de Amós, hoy también nos da esta advertencia para el pueblo remanente, ¿no? Esto del zarandeo va a suceder y sucederá nuevamente entre nosotros.
Entonces, en esta mañana queremos reflexionar sobre el zarandeo, ¿no? Sobre el zarandeo y nos toca considerar con atención algunos solemnes mensajes dadas para nosotros, para la iglesia de hoy, ¿no? Hoy que estamos viviendo momentos difíciles para el mundo entero, para su iglesia, donde estamos en épocas de pronto donde se hace evidente el mensaje a la Odisea, donde su iglesia de repente ha caído en una tibieza espiritual, donde es necesario entonces que intervenga Dios, ya que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Es necesario que el grano sea separado de la basura. Suena un tanto duro, ¿no? Un tanto duro asimilar esto, que dentro de su pueblo, ¿no? Haga se escoja, ¿no? Entre el grano y la basura a través del zarandeo. Pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué es el zarandeo? Se decía, ¿no? Es para poder escoger, pero entonces surge una pregunta. O sea que dentro del pueblo de Dios hay trigo o sea, hay grano y basura. Sí, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Los evangelios dicen, ¿no? Jesús dijo que mientras dormía el padre de familia, vino el enemigo y sembró cizaña. Y la orden fue que dejara que el trigo y la cizaña crecieran juntos hasta que llegara el tiempo de la siega. Entonces sería la separación. Este tiempo ha llegado. Mis queridos hermanos, para nosotros, de pronto para mí no era tan claro los tiempos y el momento del zarandeo. Pero veo que a través de su palabra y del espíritu de profecía, que el tiempo del zarandeo no es meramente un acto así de simple, rápido, aislado o para el futuro. No, el tema del zarandeo es un proceso que ya comenzó. El zarandeo es un proceso que ya ha comenzado. Y el zarandeo tan solo irá aumentando a medida que pase el tiempo, a medida que el tiempo avance y los sucesos finales se vayan dando, irá aumentando el proceso del zarandeo en intensidad y aumentará todavía más hasta probar, ¿no? Hasta probar a lo máximo los fundamentos espirituales de todas las personas que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal y nos hemos unido a su pueblo. Entonces, es necesario este zarandeo. Es necesario que entendamos que el zarandeo no es un proceso así nomás rápido, aislado, que pasará y listo, o para el futuro. Es un proceso que ya estamos viviendo. De a poco hemos entrado en este proceso del zarandeo y que bueno, estamos mirando que cada vez más se va intensificando. ¿Es necesario el zarandeo en el pueblo de Dios? Sí. ¿Es necesario que ocurra el zarandeo en el pueblo de Dios, en nuestra iglesia? Miramos, yo compartí con ustedes algunos pasajes del Espíritu y Profecía como introducción de este tema. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 312 menciona: si alguna vez hubo un tiempo en que fuese necesario comprender nuestra responsabilidad para con Dios, es ahora. Cuando la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar, Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas sus seducciones, las seducciones de injusticia en aquellos que perecen. Y todo lo que es susceptible de ser removido, lo será solamente, subsistirán aquellas cosas que no pueden serlo. No sé qué decir, si felizmente o desgraciadamente este zarandeo hará, ¿no?, separación entre lo que es superficial y lo que es profundo. Jesús en una parábola lo dijo: el insensato construyó su casa sobre la arena, vinieron las tempestades y se cayó.
pero el prudente edificó sobre la roca, sobre Jesucristo. Y esa casa, vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias, pero la casa no cayó. Por eso entonces, para identificar y para separar entre lo superficial y entre lo profundo, es necesario este zarandeo. Y Dios en su misericordia permitirá que en su pueblo eso suceda. Y a través del zarandeo, el poder escoger realmente entre el grano y la basura. Ahora, mis hermanos, si el zarandeo ya comenzó y esto proseguirá, ¿ya? Y esto proseguirá y aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Son terribles, son difíciles de asimilar. De pronto para mí se me hace un tanto difícil asimilar lo duro de estos mensajes, ¿ya? El potente zarandeo ya ha comenzado, dice la palabra de Dios, y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad. A quienes estamos de pronto así de forma superficial, momentos sí, momentos no, el zarandeo hará la diferencia, ¿ya? Entonces, el zarandeo también va a declarar las verdaderas intenciones del corazón, del por qué estamos nosotros, por qué aceptamos a Cristo, por qué estamos en su pueblo, por qué hacemos lo que hacemos. Miren, Dios conoce las intenciones del corazón. Nosotros podemos engañar a seres humanos, podemos mostrar la imagen del cual no somos interiormente, pero Dios tiene su fórmula para identificar. Dios tiene la fórmula para conocer las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, es necesario, es tan importante que nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús, conocedores de que Él sabe las motivaciones de nuestro corazón, y permitamos que Él escudriñe en nuestra vida, porque sé que todos los que estamos aquí, 51 cámaras, diríamos así, 2 por cámara, como 102 personas, todos tenemos la intención y todos tenemos el anhelo y el deseo de salvarnos. Pero pregunto, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras tendencias? Entonces, cuando el zarandeo se vaya intensificando más, necesitaremos nosotros comprender más profundamente las verdades, las verdades. Necesitaremos comprender más profundamente el carácter de Cristo. Ahora surge otra pregunta, ¿no? Bueno, si yo acepté a Cristo, es para que se solucionen mis problemas. Si yo acepté a Cristo es para tener paz. Y aquí me hablan de zarandeo. ¿No? ¿Acaso mi vida no tiene ya tantas dificultades como para estar hablando todavía más de zarandeo? Mis queridos hermanos, queramos o no, los tiempos se ponen más difíciles. Los tiempos en este mundo ya están tremendamente difíciles. Por donde usted le mire, por donde usted vea, vivimos tiempos tan terribles. Y la Biblia ya lo dijo. Nosotros no lo podemos evitar. Salen de nuestras manos, sale de nuestro control. Y el único que está en control de esto es nuestro amado Dios. Por lo tanto, la única salvaguarda para nosotros en este mundo es ampararnos bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos nosotros conocer profundamente el carácter de Dios. Necesitamos conocer profundamente, o sea, necesitamos ya dejar la leche espiritual. Necesitamos alimentarnos de forma sólida. Necesitamos desarrollar huesos fuertes
músculos espirituales fuertes. Necesitamos como pueblo de Dios ser pueblos un pueblo vigoroso espiritualmente. Entonces, cuando venga el zarandeo, estaremos preparados. Ya hemos visto en la historia de la vida cristiana, ¿no? Algunos zarandeos, ¿no? El primer zarandeo de pronto y la primera apostasía en masa podemos ver nosotros en el libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 6. Vamos a ir aclarando este tema del zarandeo. En el capítulo 6, en todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo porque sería tremendo, son como 71 versículos y ahí se nos iría hasta la hora del culto joven, así que vamos a leer algunos versículos para que tengamos claro el panorama con respecto al zarandeo. Dice en el versículo 2, una gran multitud porque veían las señales que él hacía. Ya, hasta ahí todo estaba excelente. Le seguían, ¿no? A Jesús. Es una multitud tremenda. 5,000 hombres. Este suceso es en el momento de la alimentación de los 5,000. O sea, 5,000 solamente hombres adultos. Ahora miremos mujeres, niños y todo. Imagínense, yo entiendo que unos 15, 20,000 personas ahí siguiéndole a Jesús. Había una gran audiencia que tenía Jesús, ¿ya? Pero después de la alimentación, después de que inclusive hubieron sobrantes, el pueblo, ¿qué quería? En el versículo 14, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ya hasta ahí reconocían, vieron señales, vieron maravillas y ellos decían, no, sí, verdad este es el profeta. ¿Y cuáles fueron las intenciones de ellos? Entendió Jesús, dice el 15, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte el sol. Ya, hasta aquí las señales de Jesús. Lo que Jesús hizo en favor de ellos lo interpretaron de otra forma, ¿no? Su interpretación fue una interpretación del todo materialista, momentáneo. Encontraron en Jesús un ser que podía, era el Mesías, era el libertador, ya vino, nos va a libertar de los romanos y nos va a dar alimentos, nos va a quitar el sufrimiento, el dolor y quizás ya no tengamos que trabajar y sufrir tanto. Ahora tenemos los alimentos ahí servidos. Hasta ahí todo estaba bien. Ahora, en los versículos siguientes, encontramos que la gente buscaba a Jesús. Y ojo que buscaba a Jesús es por las señales que él hacía. Entonces, cuando le hallaron, el versículo 25, dice, hallándole al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis. Qué dura la forma en que Jesús le dirige. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. En pocas, me buscáis por interés. Me buscan tan solo porque se llenaron los estómagos, se saciaron. Me buscan porque tienen intereses. No me buscan por el mensaje que yo doy. No me buscan por mí. Me buscan por lo que yo hago. Mis queridos hermanos. Y enseguida Jesús les dio un mensaje tan profundo que ellos, a pesar de que aparentaron no entender, ellos entendieron claramente ese mensaje. Porque vamos a ver algunos versículos. Dice, versículo 35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Jesús qué les dijo? No, el pan no es lo que yo les ofrecí, lo que yo les di la vez pasada. El pan de vida soy yo.
Y el que come de mí no tendrá hambre jamás. Los versículos siguientes muestran que ellos interpretaron o aparentaron interpretar de una forma de la más absurda. Hasta hablaron de canibalismo. ¿Que era el pueblo de Dios? Sí era el pueblo de Dios. ¿Sabían del advenimiento del Mesías? Sí sabían. Pero no querían aceptar a Jesús como el pan de vida. Y bueno, aparentaron no entender lo que Jesús decía. El versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y comienzan ahí. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora que él ha descendido del cielo? Miren, siendo el pueblo de Dios, siendo que aparentaban piedad, porque los líderes judíos, sacerdotes, escribas, fariseos, eran profundos conocedores de la ley, pero sin embargo se negaban a aceptar a Jesús y encontraron argumentos absurdos. Este es el hijo de José. Entonces, no querían conocer a Jesús a profundidad. Ahora, más adelante en algunos versículos, menciona Jesús claramente que el único que lleva al Padre, el único que puede dar a conocer a Dios, era Él. El camino, la salvación, la vida, era Él. Pero sin embargo no lo quisieron aceptar. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Lo dijo de forma enfática, yo soy el pan de vida. Y si vienen a mí, ustedes tendrán vida eterna, porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Y el versículo 53 y 54 dice, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Dicho esto, ellos en el versículo 60 mencionan así. Y ojo que no está hablando de personas extrañas. Dice, al oír esto, muchos de sus discípulos, seguidores de Jesús, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo el ser humano puede cambiar según las circunstancias? Hace poco le seguían por multitudes. Hoy, después, por las palabras de Jesús, ahora discutían con él y se negaban a creer en él, dando paso a la incredulidad. Ahora, después de esto, muchos se apartaron. Muchos de ellos se apartaron de Jesús. Ahora, en el versículo 66 dice lo siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros acaso vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tristemente dice que al final
al final del discurso de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, está muy dura esta palabra. No, hasta aquí llegamos o yo no paso. Se apartaron. Recuerden, yo recuerdo que Jesús tenía 70 seguidores, 70 discípulos, dice, ¿no? Tenía toda una multitud que lo seguían. Pero cuando Jesús se manifestó, cuando él manifestó, ¿no? La salvación verdadera, el verdadero, digamos, se manifestó él mismo como el Salvador, como el pan de vida. Muchos se apartaron. Cuando él declaró que Jesús no estaba tan solo para satisfacer las necesidades materiales. Jesús estaba para mucho más. Y igual sucede con nosotros. Jesús no está tan solo para satisfacer nuestras necesidades materiales. Dios no está tan solo para cuando tengamos problemas. Dios no es solamente para cuando estemos enfermos o para cuando tengamos dificultades económicas. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Y Jesús quiere que le aceptemos como su Señor en todo momento. Pero desgraciadamente, en los últimos tiempos, dice, cuando sea manifestada la verdadera palabra de Dios así de pura, muchos se apartarán, porque sus corazones verdaderamente no fueron convertidos. Y muchos se apartaron. Y dice Jesús, mirando este cuadro, no es que a él le impresionó, solamente que quiso mostrar, ¿no? Que quiso mostrar que con el zarandeo muchos apostatarían. Cuando llega la palabra de Dios, llegó la palabra de Dios así. Zarandeó la vida de las personas, zarandeó, los hizo ver la realidad. La salvación no consistía solamente en los panes. La salvación no consistía tan solo en los milagros. La salvación consistía en hacer de Jesús el Señor de su vida. Y eso no quisieron aceptarlo y se apartaron. Para Jesús les pregunta, en medio de ese cuadro triste, ¿no? A los 12 les pregunta, ¿vosotros queréis iros acaso también? Como que les tentaba, ¿no? Para que vaya, ustedes también vayan, tienen libertad para salir, para irse. Yo no les detengo, sería en palabras más nuestras. Pero Pedro demuestra que a pesar de ¿no? de sus defectos, tenía un corazón sincero y amaba a su maestro. Le dice, Señor, ¿a dónde iremos separados de ti? ¿A dónde iremos, querida iglesia, separada de Dios? Prestemos debidamente la atención a lo que Pedro dice. Mira, dice, Señor, en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros Jesús es la palabra de vida. Con cuánta seguridad hemos entregado y encargado nuestra vida en las manos de nuestro Salvador, conociendo que Cristo tiene el poder como Hijo de Dios para salvarnos, para hacer de nuestra vida una vida victoriosa. Y es cierto, mis hermanos, es cierto en nuestra vida hoy. La pregunta de Pedro, ¿a dónde iremos? Y la pregunta nuestra, y en realidad es cierto, mis hermanos. Separados de Jesús, ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde ir. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos, afuera, o sea, nos quedamos sin identidad. Separados de Jesús en el mundo, no encontramos cabida porque Jesús nos llamó a una vida mejor y nosotros probamos una vida mejor. Pero si también estoy coqueteando con el mundo, no encuentro tampoco comodidad y suficiente espacio en el pueblo de Dios. Y estoy así, sin identidad, un pie acá, otro pie allá,
Entonces a todos los que de pronto estamos viviendo esos momentos, Jesús nos hace un llamado. Y ese llamado es a través del zarandeo. Su palabra llega pura a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que pasar y vivir momentos difíciles, momentos tristes en nuestra vida a causa de la desobediencia, a causa de habernos separado de los caminos del Señor? Y esas experiencias, a través de esas, el Señor nos ha llamado nuevamente a sus caminos. Y estamos aquí, gracias a Dios, tal vez más fortalecidos. Querida iglesia, si por alguna razón en este momento está siendo probado, toma en cuenta que este mensaje es un mensaje de esperanza, porque Cristo no nos dejará, porque somos su pueblo amado. Pero es necesario que pasemos por estos momentos de zarandeo. Y ten en cuenta algo. Jamás se cruce por nuestra mente separarnos de Cristo. O decir, cuando no conocía al Señor, yo vivía una vida tranquila. Pero ahora que he aceptado a Cristo, mi vida se ha transformado solo en dificultades. No salgo de una, caigo en otra. En el nombre del Señor. Puede ser que eso sea así. Pero Jesús ha prometido que nunca nos dejará solos. Yo les quiero recordar siempre y tengamos esto en nuestra cabeza. Separados de Jesús, ¿a dónde iremos? Que no se nos pase por la mente ni así de forma remota. ¿A dónde iremos separados de Jesús? Hasta entonces seguir a Jesús era estar al lado de aquel que hacía milagros. Y ahí estaban miles. Hasta ese momento, seguir a Jesús significaba bienestar, comida, milagros. Y Jesús hasta ese momento era exitoso a la vista de los seres humanos. Tenía fama, abundancia, los que le seguían tenían prosperidad, tenían salud. Pero cuando vino el zarandeo, por el impacto de la verdad que Jesús les habló y de sus consecuencias, porque saben, el que quiere seguir a Jesús, ¿qué debe hacer? No mirar atrás, tomar su cruz y seguir. Y el impacto de esa verdad hace que muchos de nosotros nos vayamos quedando. Cuando la vida cristiana al inicio es hermosa, el primer amor, cuando me bauticé, pero de a poco las cosas de pronto se han ido complicando. Y cuando me siento tentado de pronto a pensar que la vida anterior era mejor que la que estoy llevando, en el nombre de Jesús, ¿a dónde iremos separados de Él? Sucedió con ellos. A consecuencias de las palabras de Jesús, sucedió la primera y gran apostasía dentro o sea, en la historia cristiana. Miles se fueron. Pero notemos algo. Aquí ya sucedió la primera separación entre el grano y la suciedad. Entre el grano y la basura. ¿Cuántos quedaron? 12. Y ni siquiera 12, 11, porque el otro próximo estaría también apostatar. 11. Entonces Jesús, de la fama que tenía, fue un fracaso rotundo aparentemente, porque se quedó tan solo con 11 seguidores. Mi querido hermano, si vemos cómo ellos, todos aquellos hombres, aquellas mujeres, se apartaron de Jesús, la historia continúa. Hay apostasía en la iglesia, hay apostasía dentro de su pueblo. Pero yo digo, y comparto este mensaje. ¿A dónde piensas ir separado de Jesús? ¿A dónde irías? ¿Se has puesto a pensar a dónde irías si te separas de Jesús? Seguir a Jesús ciertamente no es fácil. Pero también
obedecer sus verdades, obedecer o hacer su voluntad en este tiempo es difícil. Pero saben, la verdad es más preciosa. A pesar de lo difícil que sea, no hay satisfacción y no hay gozo más grande que seguir a Cristo Jesús y servirle a Él. Hoy, quizás estemos siendo sacudidos y probados, o lo seremos más adelante. Pero a semejanza de Pedro, quedémonos al lado de Jesús y de la verdad. Quedémonos del lado de Él. Las decisiones que tomamos cada día van a redundar en la decisión final al lado de lo correcto. Pareciera que las decisiones que tomamos hoy no van a influir. Mi querido hermano, las decisiones que tomamos hoy van a influir definitivamente que el día que tengamos que tomar la decisión final. La perdición o la salvación. La vida eterna o la muerte eterna. Y a todos en que quizás en este momento estamos siendo probados. Estamos siendo zarandeados. Les invito a que escuchemos la invitación, ¿no?, de nuestro buen Dios. Santiago capítulo 14, perdón, 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es la invitación que Dios hace a su pueblo? Capítulo 4, versículo 7 menciona: ¿qué debo hacer en estos momentos? Cuando hay zarandeo, cuando hay luchas, cuando hay dificultades. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. Dobla tus rodillas. Búscale a Dios en comunión. Y el diablo huirá. Y cuando yo veo esto, el diablo huirá. Tremendo. Que el diablo huya de mí. Pero no es por nuestros méritos. Es por los méritos de Cristo Jesús. Debemos someternos a Él. Porque Cristo Jesús está esperando un pueblo. Él anhela tener un pueblo, pero un pueblo que sea especial, distinto. ¿Y cuál es el anhelo de Dios para su pueblo? Estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos a leer, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? O sea, el zarandeo, ¿qué función desempeña en la vida de su iglesia? ¿Y qué espera el Señor cuando nosotros pasamos de pronto por la tribulación, por el horno de la aflicción? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo, antes bien, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis hermanos, que el zarandeo no tiene como objetivo endurecer el corazón de las personas para el mal, sino más bien de presentar un pueblo libre de un corazón malo e incrédulo. Presentar un pueblo que se amen unos a otros. Presentar un pueblo que no tenga pecado, no tenga engaño. Y que seamos participantes de Cristo. Que retengamos con firmeza la fe que un día abrazamos. No importa si vienen lluvias, vientos, tormentos, que retengamos nuestra fe. Mis hermanos, no estamos solos. La palabra de Dios nos asegura que no estamos solos. Así lo dice, así lo dijo Jesús a Pedro. Recuerden cuando Jesús le advirtió a Pedro, le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero no te preocupes, yo he orado por ti. Pero cuando pase esto, cuando hayas vencido, porque yo oré por ti,
porque yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Esa es, eso es lo que necesitamos. Aferrarnos de nuestro sumo sacerdote para que nuestra fe no falte y nosotros podamos a través del zarandeo, venciendo estos momentos difíciles del zarandeo, de lucha, podamos afirmar a los demás, podamos ser instrumentos de ayuda y apoyo a los demás. La persecución sin duda vendrá. Y si hoy no tomamos decisiones en cosas pequeñas, sin duda cuando las decisiones sean más graves, cuando haya persecución tras nuestro, cuando esté en juego nuestro empleo, cuando esté en juego tal vez el estudio, cuando esté en juego quizás perder un año, o nuestra vida, o la reputación, no estaremos preparados para tomar decisiones de vida. Por lo tanto, hoy, estos tiempos de relativa paz, debemos ejercer voluntad para tomar en el nombre de Jesús las mejores decisiones. ¿Saben cuáles son esas pequeñas cosas? Quizás este sábado tenía que hacer algo más divertido que sentarme en el Zoom. Quizás este sábado tenía que descansar porque toda la semana trabajé duro. Y bueno, los hermanos no se van a dar cuenta tal vez, y Dios no va a tomar en cuenta esto, solamente no me conecto nomás. Bien, pequeñas cosas, aparentemente. Estas pequeñas decisiones van a repercutir después, porque no hemos aprendido a ejercitar la fe, porque no hemos aprendido a tomar decisiones para bien. Vendrán tiempos más difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Les invito a que busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús, quizás de nuestras pruebas diarias, nos ha ido preparando para que estemos listos a cuando lleguen momentos de persecución, porque la persecución, porque la oposición vendrá de afuera. Y nosotros estamos siendo blanco de las miradas, de la atención del mundo entero. La pregunta, ¿por qué no trabaja el sábado usted? ¿Por qué no puede venir a clases en sábado? Pídale permiso a su pastor. Hoy tan solo son preguntas quizás, pero más adelante serán imposiciones. Y Jesús en su misericordia nos advierte. Y en su misericordia permite que pasemos por momentos de zarandeo, de lucha, de pruebas, para que este pueblo se vaya preparando mucho más, para ir escogiendo entre el grano y la basura. Dios no está de brazos cruzados. Aparentemente parece que las cosas, no pasa nada, todo está bien. Pero saben, Dios está trabajando interiormente en silencio. Dios está trabajando en la vida de los seres humanos a través del Espíritu Santo, está invitándonos todas las mañanas. ¿O acaso ustedes creen o creemos que los llamados a la comunión, los llamados al relacionamiento, a la misión, las invitaciones a reunirse en los grupos pequeños, las invitaciones a la oración están porque así nomás? Cada una de esas invitaciones son llamados de nuestro Dios, porque se vienen tiempos severos y difíciles. Nosotros, muchos de nosotros, familias enteras,
conocemos la verdad y eso es una bendición porque nos reunimos juntos, nos reunimos y a veces a través de las cámaras a veces veo familias enteras juntos, es una bendición. Pero hay muchos de nuestros hermanos cuyos padres, madres, esposas o esposos no conocen a Jesús y son una oposición y una lucha constante para este Hijo de Dios. Para aquellos, el mensaje es: encontremos fortaleza en Cristo Jesús. Porque todo el que quiere hacer la voluntad de Dios padecerá persecución. Y si no hay persecución, no sé, tal vez estamos acomodados a este mundo. Tal vez estamos acostumbrados a las costumbres, a los hábitos de este mundo y por eso no hallamos oposición. No hay persecución todavía. Pero dice el conflicto de los siglos, esperemos, veamos, vivamos unas vidas piadosas y vamos a ver cómo la persecución se despierta nuevamente. Mis queridos hermanos, por eso es importante que hoy desarrollemos en nosotros esa verdadera relación con nuestro Dios. Aceptemos al pan de vida para que cuando haya momentos de hambre, necesidad, Cristo sea nuestro sustento. Cristo sea, no, nuestra suficiencia. Ahora, sí, estamos sirviendo al Señor en momentos de tranquilidad, y lo digo en relativa tranquilidad. La comodidad, las bendiciones recibidas, y muchas veces sí está bien. Amén. Muchas veces nos deleitamos en las bendiciones de nuestro Dios, en las bendiciones que recibimos. Pero cuando la situación ya, el fin del mundo se acerca, ya los desenlaces finales están cerca, cuando todos tengamos que decidir en favor de la verdad o la mentira. Desgraciadamente, dice, muchos se decidirán por el bando opuesto y abandonarán la fe. Algunos de nosotros quizás en este mismo sábado tuvimos que tener esa lucha. ¿Voy a trabajar o pago a otra persona para que me reemplace? Todavía hay esa opción, aunque no está bien, pero hay esa opción. Pero muy pronto habrá imposición, obligación. Muchos para mantener un cargo, un puesto, para poder sacar un contrato, un proyecto. Nos hemos visto tentados quizás a irnos en contra de los principios que claramente Dios ha designado para su pueblo. Y hemos tenido que luchar. Hemos vencido, gracias a Dios, en el nombre del Señor, pero tengamos por seguro que muy pronto esto será más difícil. Y necesitamos de estar mucho más preparados. Joyas de los testimonios. En la página 31, el tomo 2, dice: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición y las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Mis hermanos, cuando pienso en eso, sí, como ser humano, sí, tengo temor. Pero al mismo tiempo escucho la voz de Jesús. Escucho la voz de Dios dándome ánimos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También escucho decir: Luis, Satanás te ha pedido para ser probado, pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Porque Dios tiene un objetivo conmigo y con ustedes. Vendrán luchas, vendrán pruebas, y en el nombre del Señor espero que ninguno de nosotros nos pongamos cobardemente del lado de los opositores, después de haber servido con gozo al Señor en tiempos de paz.
Pero ¿qué hace? ¿Qué hace, no? Que despierte de fuera del pueblo de Dios, que despierte esta oposición y esta oposición contra el pueblo de Dios. Y que hace también que aún dentro del pueblo de Dios, haya este conflicto. La, la prueba o el zarandeo viene de afuera, pero también el conflicto es interno. ¿Por qué? Por la resistencia al testimonio directo del fiel y verdadero Jesucristo. Y en esta última parte terminaremos centrándonos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 21. Siempre lo diré. Y no me avergüenzo de decirlo. Apocalipsis no es no es mi fuerte hablar de Apocalipsis. Pero cuando Apocalipsis lo miro yo como un libro de esperanza, como un libro que me da esperanza para estos últimos días, entonces me deleito en compartir estos mensajes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, los versículos 14 al 21. Dice así, 3, 14 al 21. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, al amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, si vemos al zarandeo también dentro del pueblo de Dios, o sea, el conflicto dentro del pueblo de Dios, que vemos que este mensaje a la Odisea motiva dentro del pueblo de Dios este conflicto. ¿Por qué? Que el testigo fiel, ¿quién es Jesús? Es Jesús. Y en el pueblo de Dios, dentro de su pueblo, aquí en la Odisea, escuchamos este mensaje del testigo fiel, tan solo a medias, o quizás ni lo escuchamos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de los laodicenses, la Odisea está llena, dice, de tibios. O sea, este es el mensaje. El mensaje de la Odisea de esto. La Odisea, y se dice que nuestro tiempo es el tiempo de la iglesia de la Odisea y es llena de tibios. Que no hemos escuchado con sinceridad y atención, o hemos escuchado parcialmente el mensaje del testigo fiel. Y este mensaje dice, tú no eres ni frío, no eres ni caliente. Y ahora este mensaje al pueblo de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, se aplica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, este pueblo que profesa creer en la verdad presente, y la mayor parte está constituida por tibios profesos, que tienen un nombre. Este pueblo tiene un nombre, pero no tiene nadita de celo.
Profesan amar la verdad, pero somos deficientes en la devoción y el fervor cristianos. No nos atrevemos a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no estamos dispuestos a morir al yo y seguir cerca los principios de la fe. Este es el pueblo tibio. Como de las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 insensatas. También salieron. Pero estas 5 insensatas no hicieron provisiones. Y alguna vez en un comentario del libro de San Mateo, describían de una forma poética así. A veces son serias, a veces un poco. A veces están comprometidas, a veces no. Así está el pueblo de la Odisea hoy. Pero ¿hay esperanza para ese pueblo? Hay esperanza. Y antes de que entremos en una sacudida, ¿no? En un zarandeo más fuerte, el Señor, en su misericordia, una vez más quiere despertar dentro de su pueblo ese celo, ese compromiso con Cristo. Quiere que lo aceptemos con el pan, como el pan de vida. La única esperanza para los laodicenses y para nosotros como pueblo consiste en una clara visión de su situación delante de Dios, de nuestra situación delante de Dios, en un conocimiento de la naturaleza de nuestra enfermedad. No somos fríos ni calientes. Ocupamos una posición neutral. Y al mismo tiempo nos alabamos de que no nos falta nada. Ahí lo tenemos todos. Somos un pueblo, dicen, un pueblo de la luz, un pueblo que tenemos gran luz. Pero el testigo fiel aborrece la tibieza y los abomina. Mis queridos hermanos, Dios dice, Jesús dice, que ojalá fueses frío o caliente. Y como el agua tibia causa náuseas, no son ni despreocupados. Miren cómo no muestra de forma, o sea, por eso dice, ¿no? Que el Señor conoce las intenciones del corazón. Solo Él. No somos, dice, ni despreocupados, ni egoístas, ni tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose más bien con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos a abandonar sus puestos cuando lo exigen sus intereses personales. Oh, mis hermanos, ¿acaso no nos está hablando el Señor en este mismo momento en nuestra iglesia? A cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no he abandonado mi puesto a causa de mis intereses? Es hora de decirle, Señor, perdóname, y retornar nuevamente el lugar que el Señor me colocó. Ahora, mis hermanos, hace falta la obra interna en el corazón. Hace falta la gracia de Cristo. Hace falta que nuestro corazón, enternecido por el mensaje de Dios, del Señor, dejemos de decir definitivamente como pueblo y como persona, yo soy rico, me he enriquecido, no me hace falta de nada. Y no estamos hablando de riqueza material, estamos hablando de suficiencia espiritual, autosuficiencia espiritual. Y si no te das cuenta, en tu autosuficiencia no te das cuenta que eres tan solo un miserable, desventurable, pobre, ciego y desnudo. Y a los tales, el Señor nos da este mensaje. Yo te invito para que de mí vengas, compres oro, te vistas con el vestido que yo te ofrezco, compres colirio, para que veas, mi hermano querido, usted y yo, ¿estás tibio? Cristo Jesús puede calentarte. Podemos ser vomitados
de la boca del Señor, pero no necesitamos ser vomitados. Somos pobres. Puedes recibir el oro de la fe y el amor en el nombre del Señor. Estás ciego, pero puedes ver por el poder del Espíritu Santo. Estás desnudo. Te sientes desnudo. La gracia de Cristo te puede cubrir. Y en este mismo momento te sientes apartado de Jesús. La invitación nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero al mismo tiempo él menciona: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en esta mañana este es el mensaje: sé celoso y arrepiéntete. Dios ha colocado oportunidades, no está dando el tiempo todavía, por amor a su iglesia, a su pueblo, por amor a los que no han aceptado todavía la verdad. Cristo no ha venido. Por aquellos que todavía no han sido cubiertas por su vestidura de gracia, Cristo no ha venido. Por aquellos que todavía no vemos, seguimos siendo ciegos, Cristo no ha venido. Por aquellos que necesitamos ser enriquecidos con su riqueza. Y Jesús está esperando ansioso que lo aceptemos como pan de vida. Y en esta mañana quiero hacerles esta invitación. ¿Cómo podemos nosotros salir de la tibieza? Recibir a Jesús como pan de vida. A través de la comunión con Cristo, comunión con el cielo. Pero ¿cómo podemos nosotros tener comunión? Conociendo a Jesús. A través del estudio, a través de la oración, a través de la meditación en su palabra. Y el Señor ha colocado en nuestras manos en estos tiempos todo lo que necesitamos para que podamos entablar esa comunión con Cristo Jesús. Hay proyectos, tenemos como iglesia proyectos. Y uno de los proyectos más grandes son el proyecto del maná. Empezamos ya el tiempo de las suscripciones. Empezamos ya a desarrollar este plan para poder tener nuestro pan espiritual. Y ya estamos pensando en el próximo año. No es necesario, aquí no es necesario que el Señor nos vomite de su boca. No es necesario que nosotros nos quedemos sin el pan espiritual, si todo el cielo está abierto para nosotros. Y Cristo ha dispuesto que nosotros tengamos ese pan espiritual. Por lo tanto, solo tenemos que echar mano. Ya está desarrollado este proyecto del plan Maná. Ya está. Hoy es el lanzamiento. Hoy empieza este proyecto. Mi querido hermano, mi querida hermana, querida iglesia. Quiere estar listo para el zarandeo. Quiere estar listo para cuando este zarandeo vaya aumentando, vaya creciendo. Cuando el conflicto sea más grande, tan solo prevaleceremos los que hemos aceptado a Cristo como pan de vida. Y eso es a través del estudio de su palabra, de la oración, de la meditación, teniendo siempre tu folleto de escuela sabática, tu matutina, tu Biblia, proveyendo a nuestra familia del material necesario a nuestros hijos para que ellos también puedan prepararse para estos tiempos difíciles. Sé parte de este proyecto. Sé parte de este pueblo que se prepara y se alimenta para estos eventos finales. ¿Quisieras hacer provisión? Hemos visto que Dios es nuestro proveedor. Quizás la situación económica no se da, pero en el nombre de Jesús podemos ser vencedores en esa área. En el nombre de Jesús nosotros podemos tener. Dios nos puede proveer para que nosotros podamos acceder
a ese pan que el Señor nos da, ese maná que necesitamos. Mi querido hermano, ¿quieres prepararte para este tiempo del fin? ¿Estás pasando por luchas? ¿Estás pasando por un zarandeo difícil? ¿Quieres ser vencedor en el nombre de Cristo Jesús? Quisiera hacerles esta invitación. Y en esta mañana, dejarles abierta esta invitación. Empezó el plan de suscripciones, suscríbete. Pero no olvides, Dios no quiere que seamos una iglesia de tibios. Y si hay que permitir que Dios haga ajustes en nuestra vida, permitámoslo. Dios quiere una iglesia triunfante. Y esta iglesia del Valle de Lilaló, en el nombre de Cristo Jesús, es una iglesia triunfadora. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció por nosotros. Que Dios te bendiga. Cualquier momento difícil que esté pasando, en el nombre de Jesús eres vencedor. ¿Quieres aceptar a Jesús como pan de vida? Amén. Es mi deseo y oración que el Señor nos fortalezca todos los días. Amén.